¡A sus puestos! Porque la primera idea que era buena desde la concepción estrictamente militar era un acercamiento en 5 fases, pero ese acercamiento iba a tomar de 2 a 3 horas. Lo cual Y de otra parte, sí, con el telescopio, dicho sea de paso, de Kenji, se detectó pues que había también cazabobos. Yo descarté de plano esa aproximación, y entonces es que se fue concibiendo progresivamente en realidad la construcción de esos túneles, primero una corta, luego la de 120 metros, más larga, sí. Y cuando se llega a un punto, entonces desde ese momento voy dando directivas para que se dirija a tal lugar y a este otro. El líder del grupo comando debía tomar una decisión en una milésima de segundo. 3, 2, 1, dale. Los explosivos no se encendieron. El acopio de la información de lo que estaba ocurriendo dentro de la residencia, a través de estos micrófonos y algunos otros sistemas, me imagino que permitió saber en algunos momentos lo que estaba pasando y de repente resolver momentos graves, ¿no? Quizás eso el doctor lo puede contar, cómo hemos tenido toda una red de departamentos, habitaciones. Me imagino que había todo un hasta sistema. donde se puede revelar. Claro, me imagino que había un sistema establecido, ¿no? Claro, hay procedimientos operativos vigentes, preestablecidos. Obviamente no voy a revelar los detalles por la confidencialidad del trabajo, pero se alquilaron todas las casas que estaban alrededor de la residencia por indicación del presidente, y en ellas se instalaron una serie de dispositivos que nos sirvieron para obtener las informaciones. Y además el túnel, nosotros hombres de inteligencia, el primer túnel lo bautizamos como el túnel de inteligencia, porque ese túnel fue fundamental para la obtención de informaciones. Usted, me imagino que recuerda algunos momentos de mucha tensión, a través de los cuales el doctor Montesinos le informaba a usted de momentos de mucha tensión dentro de la residencia, de repente de enfrentamientos entre los emergentistas y algunos de los rehenes, o de momentos en los que de repente había que tomar alguna decisión, ¿no? La eficacia del zinc, reconocida aquí en América Latina, pese a la crítica, yo quisiera aquí reivindicarlo, es alta. ¡Batería! Una batería de auto se convirtió en un rápido, aunque menos sofisticado, plan B. Seis terroristas murieron instantáneamente y uno, Tito, la mano derecha de Serpa, estaba moribundo. Recuerdo mucho cuando estábamos reunidos con Monseñor Cipriani y el ministro Domingo Palermo, y recibo una llamada urgente, era como 11:30 de la noche. Bueno, me dice que hay una discusión terrible entre el embajador Gumucio y el grupo de los 4 travesías de Serpa, y me recomienda que es urgente ir allá, de otra manera podía peligrar la vida de algunos de los rehenes. Y es ahí cuando, en ese momento, suspendemos la reunión y le sugiero a Monseñor Cipriani que con muy buena voluntad decide ir a la residencia. Bueno, en realidad todas esas conversaciones, toda esa discusión se conocía de lo que ocurría al interior. ¿Cuántos días antes del 22 de abril estaba casi todo listo para efectuar este rescate? No, en realidad estaba listo ya más o menos la logística, la infraestructura, varios días antes, pero no estaba dado el momento, ni tampoco se había agotado las opciones pacíficas, porque Monseñor Cipriani cada vez me traía propuestas más digeribles, ¿no? Es decir, se acuerda que había una propuesta de todos y después a 400, luego 200, y una vez de los claro, presos de la muerte. se redujo a 70, y entre los dos, entre Monseñor y quien habla, bueno, aquí hay perspectiva. Claro. Y luego vimos porque esto se iba reduciendo a 20, entonces había que agotar esa posibilidad, y después de eso
comenzamos a barajar nombres. Entonces yo dije, estamos tal vez cerca. Hasta que la cosa se rompe cuando Serpa no entiende que ellos tenían que salir sin que el gobierno ceda, pues sin la liberación de los chilenos, que esa era la lista. Nancy Gilbonio, los chilenos y Lori Berenson. O sea, 5 extranjeros y Nancy Gilbonio. Bien, y las condiciones se dan entonces para la operación militar en vista de que se había agotado una salida pacífica el 22 de abril. Es ahí cuando usted recibe una llamada, si no me equivoco, del doctor Vladimiro Montesinos, que de repente él no las puede narrar. ¿Cómo es que usted toma la decisión de llamar al presidente Fujimori y hacerle la consulta para recibir el visto y bueno? Bueno, el presidente nos había puesto a los hombres de inteligencia ciertos requerimientos. Uno de ellos era que cuando estuviera jugando Serpa, el árabe, Tito, con ella el 22, en el primer piso, se estaban dadas las condiciones para poder iniciar la operación militar. Entonces yo tenía la responsabilidad de comunicarle ese momento al presidente. Cuando se dieron las condiciones, lo llamé por teléfono, se encontraba en el Palacio de Justicia en una diligencia judicial, y aquí contaré una breve anécdota. El edecán que acompañaba al presidente desconocía totalmente lo que estaba pasando. Cuando le dije, páseme con el presidente, me dijo, no puedo porque está en una diligencia. Entonces tuve que insistir y ser un poco fuerte para que accediera a pasar. Entonces, por fin tuve la suerte de comunicarme con el ingeniero Fujimori, le indiqué los requerimientos, le dije chanchitos en el primer piso, el presidente me dijo repita, entonces lo volví a repetir y me mencionó una palabra con la energía que lo caracteriza, y me dijo proceda. Y en ese momento yo, un viejo hombre de inteligencia, curtido en estos trabajos, sentí una emoción muy grande y una sensación que nunca en mi vida la experimenté. Fue una gran responsabilidad y en ese momento, reitero, vi en el presidente la admiración de haber tomado una decisión tan trascendental que para mí por primera vez la experimentaba y poder comunicar el inicio de la operación. Serpa y otros 7 corrieron hacia el piso de arriba decididos a matar a los rehenes. 140 oficiales irrumpieron en la residencia desde todas las direcciones. El Tupac Amaru se vio superado en número. Porque el ingreso fue masivo, fue por 10 sitios distintos a la vez. Todos entraron por distintos lugares. Los oficiales debían rescatar a los rehenes antes de que los guerrilleros los mataran. Dispararon a Néstor Serpa en la escalera mientras se dirigía hacia los rehenes. El hombre que lideró el osado plan del Tupac Amaru yacía muerto en un charco de su propia sangre. El micrófono en la Biblia del almirante Giampietri registró la batalla. Nosotros siempre supimos que si sobrevivían a cualquier ataque, ellos iban a ir a buscar para matar a la gente que tenían a su cargo. Y sucedió así. Exactamente eso pasó. Y el encargado de la habitación mía, yo lo he visto en vivo y en directo, o sea, lo puedo contar. Entró a la habitación buscando al objetivo principal, que era Tudela. Y cuando usted recibe la llamada y le dice que las condiciones están dadas, usted no lo dudó un instante, me imagino. No lo dudo, solamente chequeo que efectivamente, además de las personas que estaban ahí, los separatistas, quería asegurarme que estaba Salvador abajo. Y que no había ninguno de los rehenes en el primer piso, sino todos en el segundo. Entonces ahí sí, no tengo ninguna duda en tomar la decisión, y no lo podía tener, porque ya estaba, luego de los entrenamientos y luego de todo el diseño de la estrategia, que podía tener pues 100% de éxito. De otra manera no hubiera tomado una decisión de esta naturaleza en donde estaba en juego la vida de 72 personas. ¿Hubo algún tropiezo cuando usted dice proceda? ¿La operación empezó al instante? ¿Hubo alguna demora? Cuénteme. Le digo proceda, le digo, ¿no?
Con energía del caso. No, pero también con, ¿qué le podría decir? Con toda una mezcla de sensaciones y sentimientos. Esto no es una orden fácil de dar, y supongo también no es una orden difícil fácil de recibir, lo digo. Un oficial recibió la bala que dispararon al canciller Francisco Tudela. Tudela escapó herido, pero vivo. Los oficiales lograron reducir a los guerrilleros, yendo de un cuarto a otro. Muchos de los rehenes, incluso el padre Witch, se vieron atrapados en el tiroteo. Creía que era un sueño, que era irreal, pero era la libertad, obtenida de la manera más violenta, pero era la libertad. El almirante Giampietri escapó con la carta de despedida que había escrito la noche anterior, aún entre sus manos. Pocas personas tienen la oportunidad de ensayar su muerte, entonces tenía una enorme paz espiritual. En ese momento yo dije, estoy vivo. Ahí fue donde realmente me di cuenta de que estaba vivo. El micrófono en la Biblia del almirante Giampietri registró el fin del sitio, cuando los disparos terminaron. El presidente de Perú, Alberto Fujimori, y el jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, fueron aclamados por su victoria contra el terrorismo. Los 14 terroristas del Tupac Amaru estaban muertos. El presidente Fujimori inspeccionó personalmente sus cuerpos ante las cámaras de televisión. Solo un rehén murió, el juez de la Corte Suprema, Carlos Yuste Acuña. 2 oficiales también murieron, el capitán Raúl Jiménez y el coronel Juan Valer, el hombre que recibió la bala que dispararon al canciller de Perú. ¿Usted siguió el rescate, me imagino todo lo que duró, permanentemente? ¿Estaba usted permanentemente comunicado con el doctor Montesinos de alguna manera? Permanentemente con teléfono y radio. Y bueno, apenas terminaba la diligencia, le conté a la jueza, mire usted, que acabo de ordenar el operativo de rescate. La jueza me miró pues con los ojos sorprendidos. Y yo, bueno, francamente no sé qué respuesta había dado la jueza tampoco. Me salí corriendo de ahí, tomé el carro, los de la policía no sabían, los de seguridad no sabían dónde, vamos a la embajada. ¿Usted cómo recuerda todo lo que vivió en ese momento, ahora un poco más a la distancia? Es decir, lo recuerda pues, como le digo, un poco más tranquilo, ¿no? Me imagino que si hubiéramos hecho esta entrevista pocos días después, el ambiente y tensión hubiese sido distinto, ¿no? Claro, siempre la distancia del tiempo ayuda a reposar las reacciones que se transforman en reflexiones. Bueno, siempre me queda la pena de que 2 de nuestros comandos hubieran fallecido. La pena de que el doctor Justi falleciera en el hospital. Son recuerdos en realidad, ¿no?, que pesan. Pero usted volvería a tomar la misma decisión si tuviera la oportunidad. Mire, si no tomaba esa decisión, y lo digo ya con la serenidad de los 2 años transcurridos, que si no tomaba la decisión en esos momentos, o de parte de los separatistas, o de parte de los rehenes, se producía una iniciativa fatal, desastrosa, con consecuencias, pero trágicas. Entonces, repito, en la vida hay momentos en que hay que tomar la decisión justa, ni un minuto más, ni un minuto después. El violento intento del grupo Tupac Amaru terminó con su muerte.
La organización murió con Néstor Serpa Cartolini. Y lo volvería a hacer. Yo le agradezco mucho, señor presidente, le agradezco mucho a usted, doctor Montesinos, también la posibilidad de conversar con ustedes y espero que no sea la primera ni la última vez. Si hay alguna otra oportunidad en que alguien de inteligencia pueda salir, tiene que ser una ocasión muy especial, ahí lo autorizaría. Como esta. Como esta, por ejemplo. Listo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.